Hola, buenos días. Estoy hoy contente de hablar del Dr. Hammer, de mi encuentro con este hombre en 91 y también de la diferencia entre la medicina nueva germánica y la biodescodificación. Yo encontré el Dr. Hammer en mayo 91 y fue un encuentro súper importante. Yo esperé este encuentro desde años. Y cuando yo fui al hospital trabajando con enfermos, yo tenía mucha frustración, incomprensión. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona está enferma? ¿Por qué esta otra persona tiene un cáncer? ¿Por qué no funcionó el tratamiento? Y me sentí con frustración impotente. Y cuando encontré este hombre en Francia, a Chambéry, todo cambió, todo cambió. Fue súper claro el sentido de todas las enfermedades. Y por eso yo tengo una gratitud pero enorme para este hombre que me cambió la vida, que cambia la vida a muchas personas, sin saberlo, porque Dr. Hammer fue un hombre solitario, aislado, en Alemania, después en España y también en Noruega. Y este hombre lucha para que el mundo reconozca su invención, su descubrimiento. Y porque antes de hacer ese descubrimiento, el Dr. Hammer fue un hombre con mucha curiosidad, mucha humanidad, mucho deseo de encontrar secretos de las enfermedades y de ayudar a los pobres de Italia, cuando él vivía en Roma con su esposa, antes que se murió el hijo, Dirk Hammer. Entonces yo encontré a este señor en 91 y ya fue algo wow, como qué alegría, qué felicidad de por fin encontrar el sentido de todo. Y mi espíritu cambió, mi mental se abrió. Y yo fui contente de seguir sus pasos y yo estudio 91, 92, 93, con todos sus libros, con talleres, con toda la gente que sigue este hombre en Francia a este momento. Y yo sentí poco a poco alguna otra insatisfacción, frustración también en la parte del tratamiento, de la terapia. El Dr. Hammer habla de solución concreta, de si tienes un problema de trabajo, de cambiar de trabajo, problema de pareja, de divorciar. Y no me gustó este momento. El problema no está afuera, porque otra persona vive el mismo problema, pero no lo sentí como un DHS, como un bioshock. Entonces, yo tengo gratitud eterna para este hombre, pero también yo vi como límites a su descubrimiento en la parte primero del tratamiento, de la terapia. En 93, 94, yo encontré PNL, terapia breve, y hipnosis, Erickson. Todo eso el Dr. Hammer lo rechazó. Dice, no sirve psicóloga, no sirve la psicoterapia, no sirve la sofrología, hipnosis, constelación familiares de Bertelinger, nada sirve afuera de lo que yo digo, de lo que yo hago. Eso no me gustó a este momento. Y yo fui cerca de él, hablando al restaurante o a Torremolinos en España, pero es un genio porque él descubrió sentidos biológicos de todas las enfermedades, la tripolaridad, cerebro, conflictos, el cuerpo. Él entendió los 4 pisos de la biología, con ectodermo, mesodermo nuevo, antiguo y endodermo. Y descubrir las 2 fases de las enfermedades, como lo sabemos, simpaticotonia, vagotonia, pero con equivocaciones como errores. Se equivoqué, pero sin aceptar sus errores. Yo hablo con él de Marc Frechet, Proyecto Sentido, de tratamiento, de cosas así. Pero él es un genio adentro de su forma de pensar. Entonces me fui afuera y como lo digo, en 94 encontró el trabajo de Milton Erickson como el maestro de la terapia breve.
Este hombre en una sesión o dos puede cambiar la vida de una persona, puede cambiar sus células, sus enfermedades, su depresión, su fobia y otras cosas. Realmente Erickson es un genio en el tema del tratamiento. Y Hammer es un genio en el tema del diagnóstico, de la comprensión de dónde vienen enfermedades. Entonces, con este encuentro, este mix entre Hammer y Erickson, entre el diagnóstico y el tratamiento, nace en 94 la biodescodificación. Y después yo encuentro a este momento, 94, Marc Fréchet, que fue un amigo hasta su muerte en 97. Y yo sumí también proyectos sentido, ciclos biológicos, transgeneracional, otras cosas muy útiles para comprender el sentido y de dónde vienen enfermedades y cómo cambiar eso, cómo sanar eso. Y poco a poco me vienen algunas dudas sobre las ideas de Dr. Hammer. Por ejemplo, los temas de cáncer de sanación, hablamos de mesodermo nuevo, de ectodermo, como por ejemplo cáncer de hueso, osteosarcoma, cáncer de sangre, como leucemia, o del cuello de útero, de bronquios. Y Hammer dice que hay... Y para mí eso es súper importante. Cuando yo encontré durante 6 años, no más, 9 años, el Dr. Hammer, en Francia, en España, en Suiza, en Bélgica, yo lo escuché, yo aprendí muchas cosas y otra vez no lo criticó este hombre que tenía una vida súper difícil con su hijo que se murió, sus amigos que se molesta con él, y su familia también, y el gobierno de Alemania. Él tenía una vida realmente muy, muy difícil. Entonces, no quiero decir nada de malo de él, otra vez con mi gratitud. Yo hablo de su posición, su trabajo, su teoría, no del hombre. Entonces, el segundo punto de desacuerdo entre yo, la biodescodificación, y él, la medicina nueva germánica, es el siguiente. El problema de enfermedades, el origen de enfermedades, nunca viene de afuera. Nunca viene de afuera. Es adentro de mí que hay el conflicto, siempre. 10 personas van a perder su trabajo, pero los 10 no van a crear la misma enfermedad, para nada. Una pareja divorciada tiene 5 hijos, para nada los 5 hijos van a sentir la misma emoción y la misma enfermedad. Por la razón que el mundo afuera es totalmente inocente. Si yo creo que el problema viene de afuera, voy a practicar la política. Yo quiero cambiar el mundo con ideología de comunismo, capitalista, no sé qué. Pero no hago política. El mundo afuera está así para todo el mundo. Y hay gente feliz y gente infeliz. Hay gente que tiene mucho placer, alegría, proyectos, otra no. Y que puede ser divorcio, la guerra, un cambio de trabajo, de no sé qué. Entonces vamos a ver adentro ce que sucede, cuáles son mis creencias, cómo yo vivo las cosas. Y es aquí que podemos hacer un cambio. Entonces hay 2 caminos. El primero, yo soy una víctima. Cambiamos el mundo afuera, que no es mi camino, que no es terapia y que fue el camino del Dr. Hammer con mucho respeto. Mi camino es quién soy, quién eres tú. ¿Por qué vas a dar un sentido así a esta situación? Es solamente uno para otros. Y, por ejemplo, una persona viene con problemas de corazón, de infarto, porque vino un problema de trabajo, él pierde su territorio, su trabajo, y viene angina del pecho con problema de arteria coronaria. Entonces, otra persona no. Vamos a ver dentro de este empleado, de este hombre, por qué él siente eso, porque él siente que ya, yo pierdo mi trabajo.
¿Cuál es el pre-conflicto? Hammer tiene razón en un link, un vínculo entre arteria coronaria y perdido de territorio para los diestros, porque sabemos que para los zurdos es frustración afectiva. Y entonces vamos más claro con la biodescodificación. El preconflicto es la creencia limitante. Por ejemplo, mi creencia es que sin trabajo no tengo sentido mi vida, soy nadie. Y si no hay esta creencia limitante u otra limitante, no hay conflicto. Por ejemplo, me acuerdo de una mamá que tenía un cáncer del pecho izquierdo, una diestra, conflicto con su hijo, porque ella divorcia. Y después sentí culpa para su hijo. Estoy separado de mi hijo, no lo voy a ver, y soy una mala mamá, porque él va a extrañar mi amor, mi presencia de mamá. Fue su creencia. Entonces, el cáncer no viene de la situación del divorcio, viene de la creencia que en la separación con mi hijo, él en el futuro será infeliz, será tonto, será sin amor, sin algo, y que toda su vida será un fracaso por culpa que él será lejos de mí una semana sobre dos. Es solamente una creencia que da el conflicto. Sin esta creencia que trabajamos en terapia en una hora, ella quita esta creencia y pone en el lugar de esta creencia limitante una creencia de confianza, de apertura en las capacidades de su hijo, quitando su ego, que tenía mucho control y mucha responsabilidad en la situación. Cuando ella quita eso, ya, se quita también el cáncer. Cuando ella se va al hospital, un mes después, el doctor mira el pecho y dice, no te voy a hacer la cirugía. Entonces, eso es súper importante en diferencia entre la biodescodificación y la medicina nueva. Es como en la biodescodificación hay diferentes momentos. Hay un momento que existe gracias al trabajo del Dr. Hammer, que, como lo hablamos, el sentido biológico, la emoción biológica dentro de la célula. Ahora, como lo escuchamos, yo hablé de este cirujano del hospital. Es otra diferencia entre los dos. Y la historia del Dr. Hammer, su transgeneracional, su niñeza, su relación con la autoridad, con su papá, que fue un pastor cristiano. Esa historia. Ahora, para ser más concreto, voy a hablar de casos de enfermos que llegaron a mi consultorio. Voy a empezar con un paciente que tenía leucemia, cáncer del sangre. Y no estoy de acuerdo con el Dr. Hammer, que dice que son fases de reconstrucción, de vagotonía, de reparación, que todo va bien. No, yo creo que es al revés, al contrario, algo grave y un conflicto activo. Entonces yo digo a este hombre, por supuesto, de seguir su tratamiento al hospital, quimioterapia y todo eso. Y en complementario trabajamos en realidad una sesión. Y él realmente fue un conflicto de desvalorización. ¿Okay? Hablamos de tercero piso, de mesoderm nuevo. ¿Okay? Hablamos entonces de desvalorizaciones, como lo propone el Dr. Hammer. Y un vínculo de sangre, vínculo con la familia. Eso no es biológico, es metafórico y yo lo valido muchas veces. Vínculo de sangre, vínculo con la familia. Y él tenía desvalorización con su mamá que lo impedía de crecer. Él llamó a su mamá cada día, tenía 32 años y fue siempre un bebé, un hijo, no pudo crecer. ¿Qué es la leucemia? Son células, glóbulos blancos, con inmadurez. Nunca estas células del sangre pueden ser adultos, madurez, como yo, como él, me dice este hombre, como yo enfrente de mi mamá, me dice este hombre. Entonces, la enfermedad
es una metáfora de un momento concreto de mi vida. Mis células blancas están niñas, sin madurez, no puede crecer hasta adulto. En frente de mi mamá, tampoco, no tengo valor, me desvalorizo en relación con el sangre, con la mamá, y está mejor por mi seguridad de quedarme con igual con un bebé, con hijo. Y todo eso cambió. Él hizo otra toma de sangre y todo su enfermedad desaparece, todas sus células crecen y en frente de su mamá, él se siente totalmente diferente ahora. Con protocolos de visualización, de emoción, con un viaje en su pasado, así él cambió la percepción de él mismo. La percepción de él mismo. Y con eso no puede soportar el comportamiento de su mamá. Ahora, él no está un niño. Y así cambia también su cuerpo. Es un ejemplo. Y quizás te gustaría saber realmente qué es un protocolo, qué es la práctica en biodescodificación. ¿Qué es este complementario a la medicina nueva y a la medicina alopática? Entonces, te doy un ejemplo. Es un protocolo que yo llamo los dos esperos. Viene una persona con mucha desvalorización. Quiero decir, una mala imagen de ella misma, de él mismo. Después puede venir desvalorización con el hueso, como decalcificación, o reumatismo, o problemas de ligamentos, de sangre, etc. Pero ¿qué hago? Cuando encontramos el programador, el origen, la primera emoción de desvalorización, ¿qué hago? Entonces voy a proponer a esa persona, a ese momento del bioshock, del drama, del conflicto, de vivir otra vez este momento que sucede quizás hace un mes, un año, justo antes los síntomas físicos. Y esta persona, por ejemplo, está en su trabajo y la gente habla mal de él, critica, insulta o se ríe de él, y él no reaccionó. Siente como vergüenza, desvalorización, que los demás hablan muy mal de sus ropas, de su cara, de no sé qué. O quizás se va fuera del trabajo, pierde su trabajo. Y voy a proponer de encontrar otro momento, igual en su pasado, gracias a hipnosis, a una regresión, y vamos a ver que es un joven a la escuela, y igual, otros estudiantes al colegio lo critican, se ríe y le pone afuera de la sala, por ejemplo. Y vamos a imaginar que a este momento o a otro, en la familia también, que lo critica, no sé, pero el primer momento de desvalorización, de crítica, de agresión, vamos a imaginar que en este espacio donde tú estás, cuando yo hablo a este paciente, digo donde tú estás, vamos a imaginar que hay un espejo mágico, un espejo emocional. Y tú estás super mal, quizás con tu papá o abuelo, o otra persona, quizás con tu hermano, no sé quién, pero te sientes como sin valor, como pequeño, como estúpido, tonto. Y imaginas que tú te ves en este espejo emocional. Y mira tu imagen, mira tu cuerpo, tu cara, tu expresión. Mira tu movimiento, tu postura de tu cuerpo y toma una foto de eso. Memoriza esta foto, memoriza este momento. Y ahora vas volando en otro momento donde tú te sientes wow, orgulloso, súper contento. Quizás es tu cumpleaños
y vienen tus mejores amigos para hablar súper bien de ti, con felicitaciones. Quizás es un éxito a la universidad o otro momento con validación, no sé qué. Un momento donde tú te sientes wow, orgulloso, como súper contente, súper con mucho valor. Y dentro de este lugar donde tú estás, en este momento súper feliz, contente, también viene un espero mágico, un espero emocional. Y tú te miras adentro, en tu cara, con alegría, tu cuerpo, tu postura, y tomas una foto de este momento. Tomas un momento de tu apariencia. Y después, tú miras las dos situaciones, como dos películas. La primera, donde tú te sentiste sin valor, débil, con la imagen en el espejo, y la segunda película, donde tú estás súper contente con una bella imagen de tú mismo, de tú misma. Y vas a hacer algo como un cambio. Vas a poner la imagen linda de la segunda película y le vas a pegar encima del primero espejo. Y así vas a ver esa situación de conflicto, de desvalorización, pero en el espejo tienes una imagen positiva, linda, con valor. Y va dentro de esta situación de ayer, de tu niñez, en esta situación difícil, pero con una imagen de ti con fuerza, con belleza. ¿Y qué pasó? Y si tú lo haces, cuando tú lo haces, algo cambió. Tú estás viviendo esta situación a la escuela, en la familia, no sé dónde, pero mirando tu imagen positiva, fuerte. Y tu comportamiento va a cambiar, tus emociones cambian. Y vas a decir, hacer otras cosas con respecto de tú mismo. Eso yo lo practico con muchos pacientes y es algo de la estructura, un cambio de creencia sobre mí mismo, de un aprendizaje, de una mirada diferente, que me va a dar otros comportamientos. Tengo otra identificación, otra percepción de mí mismo. Y algunos pacientes propongo de